Hola, bienvenidos nuevamente al canal. En este video resolveremos el siguiente ejercicio de interpolación de trazadores cúbicos. Nos dicen, dado un trazador cúbico sujeto S en este intervalo de acá, 1,3, está definido de la siguiente manera, de esta de acá. Bien, nos dicen que S sub 0 es igual a este polinomio y S sub 1 es igual a este polinomio de acá. En el intervalo de 1 a 2 y este va de 2 a 3. Además nos dicen que la derivada de f evaluada en 1 es igual a la derivada de f evaluada en 3. Ok, entonces, el ejercicio nos piden que encontremos A, B, C, D. Es decir, encontrar estas constantes de acá va a ser lo que hagamos como ejercicio. Ok, entonces, de teoría sabemos que los trazadores cúbicos deben cumplir estas 7 condiciones. Ok, entonces lo que haremos será, vemos que es la condición A, que es cómo se define el trazador cúbico. Ya la tenemos, ya nos la dan, ya la tenemos. Ok, entonces esta ya está cumplida. Ahora esta condición B. Digamos que nosotros no tenemos una f, es decir, tenemos el trazador, pero no nos dan ninguna función ni ninguna imagen. Entonces, esta condición B, por el momento no la vamos a tocar. Veamos acá. Si nos fijamos, solo nos dan el trazador, pero no nos dan ninguna función. De la función, lo único que nos dan es esta información de acá, de las derivadas. Entonces, esta condición B no la haremos ahorita. Entonces, nos pasaremos a la condición C. ¿Ok? Entonces, pasando a la condición C, es de continuidad, que nos dicen que el trazador S sub J, evaluado en S sub J más 1, es igual a S sub J más 1, evaluado en, en X sub J más 1, para cada J que va desde 0 hasta N menos 2. Ok, entonces veamos que estos puntos de acá son los puntos que teníamos, que de los intervalos que iba de 1 a 2 y de 2 a 3. Entonces veamos que son, tenemos X0, X1 y X2. Entonces, Ln, ¿cuáles son? Ln son estos de acá. Veamos que n va desde 0, 1, 2, es decir, n va hasta 2. Entonces, estos j, ¿cuántas veces lo vamos a hacer? Lo vamos a hacer, dicen que va desde 0 hasta n menos 2. Y n es igual a 2, entonces va desde 0, solo haremos j cuando j es igual a 0. Acá. Entonces tenemos, aquí evaluamos, ¿verdad? Como estamos en j igual a 0, ponemos s sub 0 y aquí 0 más 1 es 1. S sub 0 evaluado en x sub 1 es igual a S sub 1 evaluado en x sub 1. Ok, entonces veamos que x sub 1, ¿quién es? X sub 1 es esto de acá, 2. Entonces, teníamos que S sub x es igual a este de acá. Ok, entonces lo que haremos, veamos que lo que estamos haciendo es evaluando en 2. Es decir, aquí vamos a evaluar esto en 2 y aquí también vamos a evaluar en 2, en este de acá. Y nos dicen que estos dos son iguales, entonces esto es lo que hacemos acá. Veamos que esta parte de acá, todo esto es S sub 0 y esta parte de acá es S sub 1. Entonces en las dos estamos evaluando en X igual a 2. Entonces veamos que aquí todos estos se cancelan, es decir, se hacen 0 y lo único que nos queda es A. Haciendo estas operaciones de acá, veamos que nos queda que, bueno, aquí se resta y nos queda 1 todo. Entonces veamos que se queda 3 más 2 menos 1 igual a A. Haciendo acá esta operación, nos queda que A es igual a 4. Entonces veamos que ya encontramos una de las que nos pedían, que era la A. Ok, entonces esto ya lo tenemos, que A es igual a 4. Ahora, siguiendo con las condiciones, vamos a la condición de la primera derivada, que nos dicen que, bueno, lo mismo, ¿verdad? Que lo teníamos antes, nada más que ahora con las derivadas. Igual, vamos desde 0 hasta n-2, en este caso entonces solo haríamos j igual a 0. Ok, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Veamos que lo que ocupamos son las derivadas. Entonces, hacemos las derivadas. Bueno, evaluamos en x igual a 1, que es 2. Hacemos las derivadas. La derivada de este de acá, del trazador, son las derivadas de acá. Entonces, antes de continuar, quería invitarlos a que se suscribieran y así ayudarme a subir más contenido. Ok, entonces, haciendo las derivadas, veamos que nos queda esto de acá. ¿Estas qué derivadas son? Los que teníamos al principio, S sub 0 y S sub 1, los derivamos con respecto a X y entonces veamos que nos dan esto de acá. Ok, la A como era constante, entonces se elimina. Y bueno, nos queda esto de acá abajo también. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la derivada de este evaluado en 2 es igual a la derivada de este evaluado en 2. Entonces, es lo que hacemos acá. Veamos, la derivada de S sub 0 evaluado en 2 es esto de acá. Y esto de aquí, veamos que es la derivada de S sub 1 evaluado en 2. Entonces, es lo que estamos haciendo acá. Entonces, veamos que evaluamos en 2 cada uno de estos. Entonces, veamos que aquí igual, otra vez, esto se cancela. Se hace 0.
Entonces aquí simplemente nos queda b. Nos queda acá que entonces que 3 más 4 menos 3 es igual a b. Operando acá nos queda que b es igual a 4. ¿Ok? Entonces ya tenemos cuánto vale b. Solo nos queda saber c y d. Entonces para encontrar c, lo que hacemos es la segunda derivada. Entonces, es lo mismo, nada más que anteriormente, solo que con la segunda derivada. Entonces derivamos dos veces. Es decir, lo que teníamos antes lo derivamos otra vez. Y nos queda esto de acá, estas expresiones de acá. Bien. Entonces, igualmente otra vez lo que vamos a hacer es evaluar este en 2 y evaluar este en 2. Veamos que acá este se cancela y nos queda 2c. Bien, nos queda 2c igual a 4 menos, aquí nos queda 1, entonces nos queda 4 menos 6 igual a 2c. Ok, entonces aquí nos queda 4 menos 6 es igual a menos 2, entre 2 es igual a menos 1. Entonces, este c nos queda que es igual a menos 1. Ok, entonces ya tenemos todas, solo nos falta la d. Entonces, ¿cómo podemos hacer para la d? Veamos que ya tenemos casi todas las condiciones cumplidas. Y tenemos acá este dato que nos dan. Aquí lo vamos a usar. Nos dicen que la derivada de f evaluada en 1 es igual a la derivada de f evaluada en 3. Entonces, veamos, tenemos aquí el trazador, el original que teníamos. Aquí veamos que no he puesto todavía en las cuántos nos dieron estos resultados de ABC. Entonces, la última condición nos dice que se cumple una de las siguientes condiciones de frontera. O es libre o es frontera sujeta. Entonces veamos que como tenemos estas condiciones de acá, vemos que es sujeta. ¿Por qué? Porque tenemos información de las derivadas de f, de las primeras derivadas, evaluada en el primer punto, es decir, evaluada en x0, veamos que x0 es 1, y evaluada en el último punto, que en este caso es 3. Lo tenemos acá. Entonces, ¿qué podemos hacer? Veamos que nos dicen que, la derivada del trazador evaluada en x sub 0 es igual a esto de acá. Y entonces, como x sub 0 es igual a 1, entonces simplemente aquí ponemos 1. Y aquí el x sub n es igual a 3, entonces ponemos que este es igual a 3. Ok, entonces, ¿qué nos dice acá? Nos dice que la derivada de f en 1 es igual a la derivada de f igualada en 3. ¿Y cuál es la derivada de f igualada en 3? Es esto. Y la derivada de f igualada en 1 es esto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos dos también son iguales. Entonces, la derivada evaluada en 1 del trazador es igual a la derivada de 3 evaluada en 3. Ok, entonces estos de acá ya los conocemos. Sabemos cuáles son. Estos son las derivadas. Entonces lo que vamos a hacer es, este de aquí arriba, veamos que lo vamos a evaluar en 1. Este de acá lo vamos a evaluar en 1 y este lo vamos a evaluar en 3. Ok, entonces nos queda esto de acá. Veamos que aquí si evaluamos en 1, entonces simplemente este se cancela y nos queda este de acá, 3. Y aquí veamos que nos queda b y aquí nos queda 3 menos 2 es 1. Entonces aquí nos queda 2c y aquí también nos queda 1, 3d. Ok, entonces, pero ya sabíamos cuánto era el valor de a, cuánto era el valor de b y cuánto era el valor de c. Entonces simplemente acá sustituimos, b es 4, c es menos 1, d no lo tenemos todavía. Entonces operando todo esto de acá nos queda que, bueno aquí no fue más, y nos queda que d entonces es 1/3. Simplemente vamos aquí operando todo esto y nos queda que d es igual a 1/3. ¿Ok? Entonces veamos que ya tenemos todas las a, b, c, d, todas las constantes que nos pedían. Entonces, por lo tanto, veamos que sustituyendo aquí las constantes, ya tenemos nuestro trazador cúbico y las constantes que nos pedía. Bien, entonces hasta aquí el video, espero les haya gustado y nos vemos en la próxima. Bendiciones.